Un saludo a todo el noble pueblo salvadoreño, que es honesto, honrado y trabajador. Quiero en esta oportunidad hacer una reflexión más en el quehacer político en nuestra nación. Tengo ahorita las 4 de la tarde con 11 minutos de este día sábado 24 del mes de enero de este año en curso 2026. Voy a ser breve, pero eso sí, básico y muy elemental en el pensamiento que quiero desarrollar en el aspecto político en esta ocasión. No más de 15 minutos, mejor menos y no más. Bien, pueblo salvadoreño. Cuando el presidente Nayib Bukele tomó el Ejecutivo por primera vez en el año 2019 y que fue electo por el soberano pueblo salvadoreño, por la gran mayoría del soberano, él encontró un país que estaba lleno de violencia y de corrupción, un país que había sido sometido bajo el dominio y el control de los pandilleros terroristas. Y la corrupción estaba enquistada en todos los órganos del gobierno, en todo el Estado. Tanto el dominio de los pandilleros como la corrupción en nuestro país. Así recibió el presidente Nayib Bukele a la nación. Luego él implementó el Plan Control Territorial y le hace la guerra a los pandilleros terroristas, los lleva a la cárcel y luego estos son sometidos a la justicia para que paguen por todos los crímenes cometidos. Y también el combate a la corrupción. Comenzaron a ir presos los corruptos. Sin embargo, muchos de ellos salieron a huir a otros países, como por ejemplo México, Cuba, otros se fueron a Honduras, allá a Italia, y en fin, México, como digo. Otros se fueron para Estados Unidos, de tal manera que muchos se fueron a huir, pero otros están pagando por sus delitos de corrupción en la cárcel. Bien, hace poco, no sé si fue hace como unos 5 días o más, pero hubo un desayuno nacional de oración. Y ahí estuvo el presidente Nayib Bukele, donde él, en su mensaje, en su prédica, él habló acerca del milagro que se llevó a cabo en nuestro país, El Salvador, referente a la guerra contra las pandillas. El presidente Nayib Bukele ahí dijo algo muy importante. Dice que se reunió con todos los responsables de llevar a cabo la guerra contra las pandillas. Ahí estaba el director de la Policía Nacional Civil, estaba el ministro de la Fuerza Armada, el ministro de Seguridad, y todos los responsables estaban reunidos ahí con el presidente. Y ellos estuvieron pensando 1, 2, 3 y más veces si convenía desatar la guerra contra las pandillas o no, porque al desatar la guerra los pandilleros podían comenzar a matar al pueblo salvadoreño. Entonces ellos estuvieron pensándolo. Y dijo algo ahí muy importante el presidente Nayib Bukele en esa reunión que tuvo con los involucrados con la guerra contra las pandillas. Él dijo,
hicimos una oración a Dios, todos, para pedirle sabiduría, para pedirle la dirección. Y luego de la oración ellos concluyeron que habría que iniciar la guerra contra los pandilleros terroristas para llevarlos a la cárcel y someterlos a la justicia. Entonces ellos, a esa conclusión, decidieron y comenzaron la guerra contra las pandillas. Y tuvieron éxito, tuvimos éxito, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, porque le pedimos a Dios con fe que Él hiciera el milagro. Vimos la mano de Dios en este trabajo, que nos dio el éxito para ahora estar asentando las bases para el desarrollo, el crecimiento económico de la nación, para que haya paz, tranquilidad, seguridad. Pero después que el presidente de la República testificó este milagro, esta obra de Dios a favor de todo el pueblo salvadoreño, ahí en ese desayuno nacional de oración, ya vinieron los que dicen que son analistas políticos de izquierda, aquellos que están en contra del presidente Nayib Bukele, los enemigos del pueblo. Vienen ellos que dicen que son académicos, que son intelectuales y comienzan a hacer sus análisis. Y dicen, no, dice, el presidente de la República, Nayib Bukele, está mezclando la política con la religión y eso no es correcto. Miren qué mentes más estúpidas, más tontas, mentes torcidas de estos analistas políticos, de estos enemigos del pueblo. Ahí se ve en la televisión. Ahí está la Desi Ríos hablando en contra del testimonio del presidente Nayib Bukele. Estos no son analistas políticos, yo siempre lo he dicho, no saben nada. Estos son enemigos del pueblo, enemigos del presidente Nayib Bukele y de su excelente gobierno. En vez de halagar, de elogiar, de felicitar al presidente de la República por esta gran hazaña lograda, ahí se ponen a hablar que esto no está bien, está incorrecto, está mal porque él ha mezclado la política con la religión. Qué mentes, más, qué ignorancia más grande. Claro, lo vuelvo a decir, estos no son analistas políticos, pero sí son difamadores, calumniadores, detractores, son activistas políticos. Eso sí lo son. Bien, miren, ellos en contra, porque el presidente dio testimonio de que recibió el respaldo de Dios. En la Biblia, la palabra escrita de Dios, en el libro de Josué, en el capítulo 5, cuando ya Josué estaba a punto para entrar a las tierras prometidas y conquistarlas, dice la Biblia que él se apartó y luego él tuvo ahí una revelación. Él tuvo un encuentro con el Señor y ahí él recibió el respaldo de Dios. O sea, en el terreno espiritual, Josué tuvo un respaldo de Dios. Dios lo iba a respaldar para que él pudiera llevar a cabo la conquista de las tierras prometidas que Dios mismo le había dado por herencia al pueblo de Israel. Veamos, voy a leer lo que dice Josué capítulo 5. Aquí tengo en mi computadora el texto bíblico. Josué capítulo 5 y versículo 12. Dice al versículo 15. Voy a leer el versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.
Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Dice el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Qué tenemos aquí en este relato bíblico? Que Josué, antes de ir a conquistar las tierras prometidas en la época antigua, Josué tuvo la revelación de que Dios lo iba a respaldar. Es decir, en el terreno espiritual, Dios iba a liberar una batalla para que Josué tuviera victoria y entrara a conquistar las tierras prometidas. Así fue el presidente Nayib Bukele. Él, con todo su equipo de trabajo, oraron, pidieron a Dios la dirección, la sabiduría, le pidieron con fe. Y ellos concluyeron después de la oración que tenían que hacer la guerra contra los pandilleros terroristas. Sintieron de parte de Dios. Este es el ingrediente quizás más importante que tuvo o que tiene el plan control territorial del presidente de la República, Nayib Bukele, el respaldo de Dios. Y él testificó en ese desayuno nacional de oración que la mano de Dios estuvo con él y con su equipo de trabajo para traer la paz, la tranquilidad, la seguridad a todo el pueblo salvadoreño. Entonces, no se trata, como dicen los enemigos del pueblo, que se hacen llamar analistas políticos, que él mezcló la política con la religión, ¿no? Él dio testimonio de que Dios estuvo con él y con su equipo de trabajo para traer la seguridad a todo el